tardes, profe. Mi nombre es Nicolás Acosta, ya algunos ya me conocen, para los nuevos. Soy uno de los profesores de ética, de emprendimiento y de metodología de la investigación. ¿Cómo está, señor Camilo? ¿Cómo le va? Buenas tardes, profe. ¿Listo para comenzar la clase? Bueno, ante todo le pido disculpas por el sábado anterior, pero a veces motivos de fuerza mayor hacen que de pronto uno no pueda asistir a la clase. Ya en uno de los eventos era que había, ¿cómo es? Mantenimiento de redes, pero entonces hoy estamos aquí iniciando la clase. Bueno, la clase que vamos a tratar hoy son sobre problemas ambientales. En EVA hay un trabajo de 21 preguntas. Tiene activado la cámara, el micrófono. De 21 preguntas en las cuales ustedes deben responder tal como aparecen ahí en esa guía. Esa guía aparece en la primera parte que dice presentación. ¿Ya? Tiene 21 preguntas, las cuales debe ir acompañadas en algunas de imágenes. Hay unas que de pronto, en su mayoría, pues podrán ayudarse a través de internet. Por ejemplo, cuando lleguen a la parte de efectos multiplicadores, usted busca qué significa un efecto multiplicador y usted podrá trabajar. Hay 4 problemas ambientales que debemos tratar o que realmente deben trabajar. Ya eso sí lo elegirá cada uno a su libre albedrío. Yo les daré cuáles son esos problemas ambientales y usted elegirá uno solo para responder la actividad en plataforma. Ya. No es que va a coger los 4 problemas ambientales y los va a desarrollar, ¿no? Elige uno solo nada más. Entonces, dentro de esos problemas ambientales, primero que todo, ¿qué es un problema ambiental? A ver, ¿qué me puede decir, señor Camilo? ¿Usted qué es un problema ambiental para usted? El señor Camilo se quedó mudo. A ver, un problema ambiental es aquel que es causado por el hombre, así como la deforestación, el cambio de cauce en los ríos, también con la cuestión de la disminución de la capa de ozono. Todas son cuestiones que el hombre de un momento, de una manera u otra, causa esos problemas ambientales. Dentro de esos problemas ambientales tenemos aquellos que de una u otra manera, por diversas amenazas que ponen en peligro no solo a los ecosistemas, sino también a los seres humanos. El primer paso para conocer estos problemas es ser conscientes de la importancia, reclamar y participar en acciones para la protección y recuperación de la naturaleza. Uno de los primeros problemas ambientales que se ve hoy en día es el cambio climático. El cambio climático no es más que emisiones de gases del efecto invernadero en la atmósfera por aquellas actividades humanas que provocan que la Tierra esté sufriendo ese cambio climático. Ahora, este problema causa diversos impactos sobre la naturaleza de los seres humanos. Por lo menos uno de esos es el descongelamiento de los polos, porque es grave. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que una témpano de hielo se desprende, obviamente el agua aumenta su en cantidad y por lo menos pueden originar en un momento dado
inundaciones. El otro es la contaminación. La contaminación ambiental puede provocar diversos impactos negativos en los ecosistemas y diversas enfermedades, alteraciones y la reducción de la Oye, aquí estoy haciendo... y la reducción de la ¿cómo es? De la esperanza de vida en millones de personas en todo el mundo. Los agentes contaminantes son muy diversos y cada vez causan más problemas de salud, incluso antes de nacer. Entonces, ¿cuál puede ser la contaminación? La contaminación puede ser atmosférica, la contaminación hídrica, la contaminación urbana y la contaminación de suelo. Entonces, cuando hablamos de contaminación urbana, hacemos referencia básicamente a ese mal manejo que tenemos de las basuras. Cuando por lo menos no sabemos reciclar, no sabemos segregar esos restos de basura que diariamente se producen en todas las partes de hogares de cualquier país. Por lo menos vamos a hablar aquí en Colombia. Hoy en día tenemos que aprender de que tenemos que segregar la basura de la resto de comida, la de vidrio, la de plástico, la de cartón, e ir seleccionándola en diferentes bolsas y no hacer lo que comúnmente se hacía, que era meter todo en una bolsa negra. Yo particularmente soy enemigo de las bolsas negras porque son las que más al momento de degradarse los alimentos o cualquier otra sustancia son las que causan más mal olor. Prefiero las bolsas ahora las que son reciclables, como las de Ara olímpica, que son de color blanquito, y entonces bueno, por lo menos hablo a título personal, que las que yo más prefiero. Entonces, esa es la cuestión en las cuestiones de la basura. En las cuestiones de atmosférica, tenemos también las cuestiones de que es la emisión de gases de las empresas. Por lo menos un ejemplo aquí, la Vía 40. Ahí en Las Flores hay una empresa metido dentro de ese barrio, ya que literalmente causa daño en los aparatos respiratorios de las personas que viven alrededor de esa empresa. Se han hecho muchas maneras de que salgan de ahí, pero usted sabe que a veces puede más el poder adquisitivo y entonces esa empresa sigue ahí causando daño a los vecinos del sector. El otro, el hídrico, que tiene que ver, va de cogido con la mano de la contaminación de las playas. Normalmente esos desechos que se depositan en la playa van a tener al mar y por ende contamina el mar igualmente. Igualmente, cuando se contamina un río, por lo menos el río Magdalena, todo ese problema de contaminación no solamente viene recorriendo desde allá donde nace, por allá por el páramo de Sumapaz, por allá por Nariño, y comienza a desbordar y comienza a arrastrar todo lo que lleva en ese río sobre las laderas de esos pueblos y que van echando eso en el río. Y aquí en el sector de Boca de Ceniza es donde, por eso es que la AAA hace un buen trabajo tratando de limpiar esa agua que viene totalmente contaminada a lo largo del cauce que viene desde su nacimiento. Y lo mismo sucede con los suelos cuando se contaminan con elementos químicos. Esos elementos químicos contaminan, entonces evita de que a veces no haya
como es producción de plantas o de árboles frutales, porque entonces no tiene las mismas garantías de un ¿cómo que se dice? En la misma limpieza que tiene normalmente un suelo. Eso sea al contaminarse, y normalmente a veces por debajo de la tierra, ¿cómo es? El hídrico, esos yacimientos que pasan por debajo de los suelos, ya esos van a terminar a los ríos, y por eso esos manantiales que van por debajo de la tierra también se contaminan cuando esos agentes químicos transcurren a través de del suelo. Tenemos el tercero, que es la deforestación. La deforestación significa destrucción o eliminación de los bosques. Normalmente no entendemos o no tenemos la capacidad de entender la importancia de los árboles en cómo es en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque el árbol da sombra, da oxígeno, ayuda a comer a los otros ecosistemas, sobre todo en los bosques. Cuando se elimina un bosque, no solamente está eliminando el ecosistema de árboles, simplemente está eliminando también aquel ecosistema animal, de aquellos animales que viven dentro de ese bosque, que tienen o mueren o tienen que irse a otro lado. Entonces, esa deforestación hoy en día a nivel mundial está creciendo de una manera alarmante, ¿ya? Sobre todo en nuestro país. Sobre todo para poder decir, coger la madera y con eso hacer productos materiales. Normalmente, si usted deforesta, o sea, deforesta un bosque donde hay árboles casi de 100, ¿cómo que se dice? 100 años, usted pretende, ¿no?, que vamos a colocar esos arbolitos para reemplazar los que ¿cómo es? Se han dado. Entonces no es lo mismo, porque en 100 años pueden pasar muchas cosas. ¿Qué sucede? Que esa vivencia que tienen en ese bosque, esos ecosistemas tienden a desaparecer. Normalmente cuando se eliminan árboles a nivel de las laderas de las montañas, ya, porque quieren construir o porque a veces no miran el peligro, ¿qué sucede? Que se producen derrumbes. La razón, porque a veces las raíces de los árboles sostienen ese suelo, y al retirar ese árbol, obviamente que el suelo que está sobre esa ladera de la montaña queda sin sustento, y por eso se producen los derrumbes. Por otro lado, el eliminar los árboles ayuda a mejorar la calidad de vida en cuestiones de la parte ambiental, respiratoria, porque recuerde que los árboles, entre más árboles hay, más purifica y hace un filtro de ese dióxido de carbono para convertirlo en oxígeno. ¿Y cuál es el oxígeno? Pues el oxígeno es el elemento que ayuda al ser humano a tener una mejor capacidad, una mejor calidad de vida en ese sentido. Bien. Tenemos también otro problema ambiental, que es la degradación del suelo. Cuando hablamos de degradación del suelo, hablamos exactamente de las erosiones, que según
científicos se está acelerando en todos los continentes y cada año causa una pérdida entre 5 y 7 millones de hectáreas de tierras cultivables. Por lo menos un ejemplo, en España, las amenazas tan diversas como la agricultura intensiva, la construcción o la contaminación han puesto que su situación sea mala en general. Entonces, yo creo que cuando aparte de la degradación, en ese caso, cuando se eliminan esos árboles, también se degrada. O, ¿qué sucede? Que causan erosiones en el suelo y por lo menos causan nada o sea, no dejan cultivar ni usar nuevamente esos suelos. Tenemos otro problemita que significa la escasez de agua. Desafortunadamente, no somos conscientes, a veces malgastamos el agua. ¿Y qué sucede? Que eso de el agua, sin lugar a dudas, es una de las condiciones de calidad para la vida humana y que a veces su escasez puede generar ciertas enfermedades. Hemos dicho, el agua es creo que como dicen por ahí, uno de los elementos más preciosos que se dice que por allá por el año 2050 vamos a tener problemas de escasez de agua, porque a veces no usamos el agua normalmente. El otro es la energía. A veces me da risa de que estamos en nuestra casa y tenemos las luces encendidas del cuarto, de la sala, de la cocina, del patio, y resulta que la familia está en la terraza. Entonces también hay que tratar de consumir. Esto nos preocupamos, que porque llegue la luz tan cara. No es porque llegue cara, simplemente que no somos conscientes de que debemos ahorrar energía. Bien. Otro tenemos es la extinción de especies y la pérdida de biodiversidad. Eso da cojito de la mano con aquellas especies en peligro de extinción porque están asociadas a la naturaleza y a ese ambiente de bosque que tienen estos, ¿cómo se dice? Estos países. Ahora, la invasión y el tráfico ilegal de especies también es una manera de ver que es un problema ambiental. ¿Por qué? Porque es que a veces se cogen especies de ilegales para el tráfico de ellas, entonces las sacan de su medio natural, por lo menos de una selva, o por lo menos un mono, res, otro tipo de animal como el chimpancé, para tenerlo en algunos casos como animales de mascota. Y ellos no son animales, ellos son salvajes. Entonces también, y también en el momento en que comienzan a invadir, entra la mano del hombre, la tecnología en esas selvas, también causan daño a esos ecosistemas. Hace años, digamos que unos 15 años atrás, fui a una parte del Chocó, maravillado porque allá no han llegado la tecnología, el humano no ha llegado allá. Entonces, entre menos causemos daño en aquellas partes de selvas que no han sido tocadas, es mucho mejor para aquellas especies que pueden en extinción y puedan sobrevivir. El otro son los residuos. Entonces ya hablamos de esa parte que tiene que ver con la basura. Se dice que en el 2025 será el doble de basuras en las ciudades del mundo y que en el 2100, bueno, yo creo que para ese año no creo que yo esté todavía vivo, se habrá triplicado esas basuras, esa generación de basura en esta ciudad. Bien,
Pero ¿cómo podemos solucionar estos problemas? Hay que aplicar las 3 R, estas condiciones básicas para que son reciclaje, reutilizar, y la otra que es, se me está contando el nombre ahora. Bueno, en el reciclaje puedes eliminar todo aquello que es hoy en día, por lo menos en Bogotá, es una empresa donde todo el mundo recicla, es para originar y formar nuevamente materia prima. Reducir, ya me acordé, significa, cuando hablamos de reducir, en el uso del agua, de la energía, por lo menos, un tip que le voy a dar cuando se estén lavando los dientes. Yo soy odontólogo, voy a cumplir 30 años en la vida profesional y 14 años como docente. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos un vaso con agua que sea especial para nosotros de vidrio, lo llenamos de agua y con esa parte de agua nos cepillamos los dientes. Pero normalmente cogemos, le echamos la pasta al cepillo y dejamos el grifo abierto y de pronto nos asomamos por la ventana y regresamos y a veces el grifo está abierto. Entonces es preferible medir el agua e igualmente así con la energía. Usar la luz donde estemos, no es dejar la casa totalmente como si fuera un árbol de Navidad, pero sí por lo menos dejar donde está uno, si está en la terraza, y una en la sala, pero no el resto de la casa, porque obviamente el consumo de energía será mayor. Y el último, que significa reutilizar, por lo menos hay gente que utiliza por lo menos los envases plásticos y hacen ahí sembran mata, o en algunos casos lo rellenan de cemento y hacen casitas con ese tipo de elementos. Entonces, como podemos ver, uno puede utilizar las 3 R para mantener y reducir en parte esos problemas ambientales. Pero ¿qué sucede cuando de pronto sucede que haya un tipo de cambio ya en el cambio en el ambiente, en la tierra? Bien, normalmente cuando hablamos de esos, hablamos de qué se sucede, son aquellos los residuos ya, que se generan en hospitales, clínicas, laboratorios, en nuestras casas, ya. Y podemos decir que el residuo es todo material que resulta de un proceso de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza, cuando su poseedor o productor lo abandona. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces cogemos y no sabemos coger ese material residual y colocarlo debidamente en un lugar que no vaya a afectar ni a nosotros ni a aquellos que transiten por ahí. A veces ni siquiera pensamos en la basura que tiramos, el humo que sale de una fábrica o de un coche. Es algo que nos desprendemos y se considera residuo. Ahora, normalmente tenemos un pequeño problema que mientras a nosotros no nos afecte, pues no nos importa. Pues a largo plazo, todas esas maneras de no manejar adecuadamente esos residuos, en algún momento nos afectará, tarde o temprano. ¿Por qué? Si hay reducción del agua, también nos va a reducir también el agua a todos. Y simplemente no me va a alcanzar a mí, no alcanza a todos. Si se disminuye la producción de energía, porque usted sabe que hay que se producen a través de las represas de agua, y si no hay agua, pues obviamente no se produce el mecanismo para producir esa energía, y si no hay energía, pues no tendremos luz en nuestras casas, no habrá energía para las neveras,
para los abanicos, entonces de igual manera nos va a afectar de una manera u otra. Bien. También tenemos cómo debemos aprender a hacer una gestión de los residuos sólidos urbanos, es decir, cómo debemos hacerlo en nuestras casas, porque ese es el primer lugar donde uno debe aprender a manejar las basuras. Le voy a contar una anécdota mía, muy personal, cuando le enseñaba a mi hija sobre lo que era cuidar el ambiente. Por eso es que hoy en día ella estudia ingeniería ambiental. Una vez íbamos por la calle, salía de chiste, me la había llevado, tenía como por ahí unos 15 años, o 16, y yo iba con una botellita de agua. Y llegué y me la tomé, e inconscientemente llegué y la tiré. Mi hija llegó y se detuvo. Y yo le pregunté qué le pasaba, que estaba enojado conmigo. Y dice, sí, papá, estoy enojado, ¿qué es lo que no cae? ¿Qué es lo que acabas de hacer? Y yo dije, ¿qué es lo que acabas de hacer? Que tiraste la botella de agua en el suelo. Entonces ella me dio a entender cómo tú me enseñas una cosa mientras haces otra. Una buena lección de vida, porque de tanto que le decía sobre cuidar el ambiente, yo estaba cometiendo un gran error. Bueno, me regresé, la cogí y más adelante la puse en el lugar donde debería estar. Entonces uno, ¿cómo tiene que hacer esa gestión de los residuos? Primero la recogida, que significa cargar la carga de los residuos depositados en cubos de basura, contenedores y en los vehículos destinados a su transporte. El transporte incluye el desplazamiento de los residuos a punto de destino y su descarga. Y los puntos de destino pueden ser vertederos, incineradoras, fábricas de compuestos y a veces cometen el error de echarlo al mar. El tratamiento, que es el conjunto de operaciones para eliminar los residuos en su punto de destino final. Posteriormente, para recuperar productos aprovechables, que es lo que es el reciclado, y la fabricación, biogás y obtención de energía. Pero, ¿qué son los vertederos? Los vertederos controlados son instalaciones al aire libre, convenientemente acondicionados para depositar los restos sólidos urbanos y cubrirlos con tierra. Es decir, como los que tenemos aquí, como la vía Tubará, que es la de los Pocitos, donde allá llega la AAA con la basura recogida en la ciudad y lo va colocando allá en ese vertedero y posteriormente se va agregando tierra. Bien. Normalmente un vertedero controlado exige estudios hidrogeológicos, normalmente para ver si se puede hacer un diseño, para impedir que esas sustancias sean arrastradas por el agua y que se infiltren a través de la tierra. Entonces también no creo que solamente coger y determinar vamos a hacer un vertedero aquí, no, simplemente hay que también hacer estudios para evitar que esas aguas transcurran a través de la tierra y causan contaminación en la red. Normalmente hay empresas como SAE que cursan la incineración de los elementos a través de una combustión controlada de esos residuos. Solamente aquellos normalmente son aquellos los que son, por lo menos los que son contaminados, por lo menos en el área de salud, con sangre y saliva y otros fluidos. Entonces se lleva a esta empresa aquí en Barranquilla que se llama SAE para que ellos a través de una incineración lo quemen y eliminen en su totalidad esos residuos. Bien. También tenemos igual residuos radioactivos que también tienen sus características de eliminación, ¿ya? Y que se clasifiquen según su actividad en residuos de baja y media actividad, donde su periodo de semidesintegración es de vida media es menor a los 30 años. Si usted pone una botella,
hacer un paréntesis, de plástico, y usted lo echa en por lo menos un parque, durará 100 años para que ese plástico se desaparezca. Bueno, no le alcanzará ni la vida ni la próxima para que usted lo pueda ver. ¿Por qué? Porque eso es hecho a veces de ciertos elementos que demoran en reciclarse o demoran en degradarse, más bien, que es la palabra. Ok. Con eso quiero quedar claro de que de pronto en el trabajo que me van a hacer sobre ese problema ambiental, ya. Y se lo repito para aquellos a los que llegaron tarde, donde dice presentación, aparece el título que dice Guía para cuestionar un problema ambiental. Ya son 21 preguntas, las que tienen toda una semana. Recuerde que normalmente hay una semana para esas actividades y que tienen dos puntos. Uno es definición del problema y el otro es la percepción del problema. Entonces, ahí dice cómo tienen que hacerlo, cómo tienen que desarrollar las 21 preguntas. No es que van a colocar 10 ni 15 porque eso le va a disminuir ostensiblemente la nota. Bien. Saltando a otro tema, en el día de hoy vamos a hablar sobre los principios éticos fundamentales y valores éticos universales. Los principios éticos son postulados que tienen que ver con el valor por sí mismo. Son axiomas morales, verdades evidentes de aplicación universal, y son los pilares que sustentan la formulación de reglas éticas de conducta. Vamos a hablar de unos principios éticos fundamentales. El principio del bien, el principio de la vida, el principio de la dignidad, el principio de la igualdad, el principio de la libertad y el principio de la solidaridad. Entonces vamos a hablar del primero. El principio del bien. Ese es el principio por naturaleza del ser humano y es el que contiene los demás principios éticos. Hacer el bien y evitar el mal. Entonces, recuerde que en la palabra de Dios se habla sobre eso, sobre lo que es el libre albedrío, donde Dios se pone a elegir entre el bien y el mal. Pues él dice, haz el bien, eso es lo que Dios te sugiere. Entonces, en el principio de la vida es lo primero y más importante derecho del ser humano en el soporte de los derechos humanos. Entonces, aquí vamos a hacer la primera pregunta que tiene que ser para el día de hoy, para desarrollar en el WhatsApp. Ya. Que trata sobre el aborto. Entonces, me van a hacer... Profesor, repite la pregunta, por favor. Bueno, la voy a hacer. Vamos a hablar sobre el aborto. Ya. Sobre el principio de la vida. Ustedes van a desarrollar si están o no de acuerdo con eso y bajo qué circunstancias. Si usted dice que no, pues entonces dirá por esto, por esto, por esto. Si dice que sí, pues también dará las razones de las que, puede sustentar porque está en contra o a favor del aborto. Entonces, como les dije, el principio de la vida es el soporte de los demás derechos humanos. En el del principio del bien, contiene a los demás principios éticos. En el principio de la vida, es el soporte de los demás derechos humanos. El principio de la dignidad. Profesor. ¿Sí?
o sea, la pregunta es si está o no está de acuerdo con el aborto y por qué. Exactamente. Ya. Okay. Y usted da la sustentación de cómo es de eso. Ya es una parte muy, esa respuesta será muy particular. Recuerda que lo tienen que mandar es ¿cómo es? Al chat interno, ¿no?, del WhatsApp para poder calificar. Bien. Le repito, el principio de la dignidad, toda persona tiene valor por sí misma. La dignidad es sinónimo de grandeza. Importancia, valor, merecimiento y buena reputación. La dignidad del ser humano se refiere a la importancia que tiene toda persona por el hecho de ser un ser humano. Es la base de la consideración y el trato educado que merecen todas las personas. El principio de la igualdad. Todos somos fundamentalmente iguales. Nadie vale más que nadie. Nadie vale menos que nadie. Ya. Entonces, como pueden ver, eso literalmente está escrito, pero a veces eso se queda en el tintero porque la gente pues se cree más que la otra, sin importar si son iguales, somos de las mismas condiciones. El principio de la libertad, que la persona por naturaleza es un ser libre y para la libertad. Aquí vienen entonces las segundas preguntas del día de hoy. La pregunta es la siguiente. ¿En qué condiciones, o más bien, bajo qué condiciones se puede perder la libertad? Entonces usted podrá decir todas esas condiciones que usted conozca o que investigue, bajo qué circunstancias se puede perder la libertad. El principio de la solidaridad se refiere a la disposición de los seres humanos a prestarse. Profe, una ¿Sí? pregunta, disculpe. Sí, Esas preguntas tenemos que responderlas hoy mismo. sí, claro, hasta las 6 de la tarde. Sí, porque los trabajos de plataforma tienen una semana. O sea que usted hoy no le pueden dedicar tiempo a esa parte, sino a las preguntas que estoy haciendo. ¿Me puede hacer el favor de repetir la pregunta, profe? ¿Bajo qué condiciones se puede perder la libertad? Oh, que la libertad no es una sola, hay muchas maneras de perder la libertad. No es que el secuestro, la cárcel, hay muchas maneras de perder la libertad. Entonces usted tiene que tratar de investigar bajo qué condiciones se pierde esa libertad. Tenemos el principio de la solidaridad, que se refiere a la disposición de los seres humanos a prestarse apoyo y ayuda mutua. Todos necesitamos de los demás para atender nuestras necesidades del mismo modo que los demás necesitan de nosotros. Solo viviendo en comunidad podemos alcanzar nuestra calidad de vida humana y realizarnos. Este hecho nos permite fortalecer y vivir de manera comunitaria. Entonces podemos ver estos principios éticos y vamos a ver ahora los valores éticos universales. Entonces los valores éticos universales son el conjunto de características y normas de convivencia del ser humano como cualidades positivas y válidas en una época determinada. Se puede considerar innatos a la naturaleza humana. En general existe una serie de cualidades del ser humano que suelen considerarse positivas. Entonces, algunos de los valores universales pueden ser el respeto, la libertad, la bondad, la justicia, la igualdad, el amor, la responsabilidad, la honradez, la solidaridad, la verdad, la valentía, la amistad, el honor y la paz. Entonces son valores universales, éticos universales. ¿Ya? Entonces,
Son muy importantes, ya que todos estos están relacionados entre sí, ya porque contribuyen a mejorar la sociedad y aportar dignidad a la persona. ¿Dónde se aprende todos estos valores? ¿Dónde se aprende todos estos principios? Pues en casa. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ustedes lo aprendemos en casa, nosotros lo podemos aplicar fuera de ella. No vamos a pretender de que, como piensan algunos padres, de que uno tiene que enseñar esos valores a sus hijos. Por el contrario. Uno lo que hace es reforzar esos valores. No es que uno tiene que... ¿Por qué? Porque el respeto, un ejemplo, usted tiene que respetar a sus mayores, respetar a los ancianos, respetar a sus madres, a sus padres, a sus profesores, a las personas de la calle, etcétera. Entonces, eso se aprende en casa, eso no se aprende fuera de casa. Entonces, uno viene a aplicar esa parte, es cuando está fuera de tu contexto hogareño. Igual que la bondad, igual que la justicia, la igualdad, sobre todo el amor. Y las otras que mencionamos anteriormente, todo eso se aprende en casa. Hay una parte que viene sobre lo que es esta tercera parte, ya, que vamos a hacer un análisis sobre, y que es el tema que más le vamos a hacer énfasis en la tarde de hoy. A ver, ¿quién de ustedes son los que trabajan? Tienen algo laboral. A ver, ¿quién? A ver, señor Jairo, ¿usted trabaja? Yo creo que usted trabaja, ¿verdad, señor Jairo? A ver. Janilyn Pertú. Ajá. Dime. ¿Tú trabajas? A ver. Sí, profe. ¿En qué Sí, trabajas? profe. A ver, cuéntame. En una distribuidora de productos saludables. Muy bien. El señor Jairo. A ver, ¿qué más? ¿Quién tiene trabajo para dar cómo es el... A ver, Harlan. Profe, yo trabajo en Colegiera. Ah, qué bueno. Entonces, ¿cuándo va a pasar por aquí para que dé unos cuantos bolsas de leche? De la tostada, ¿ves? Profe, Listo, listo. profe, Sí. Trabajo en una fundación. profe, habla con Jairo. Ajá, Jairo, Profe, yo dime. trabajo de escolta. Ah, Yo escolta. trabajo de escolta, profesor. Buenas tardes. Ah, muy buenas Sí, tardes. señor. Ah, bueno. ¿Cómo le ha ido en ese trabajo? Bueno, bien, bien, profesor. Gracias a Dios. Al contrario, he sentido ahora con la pandemia que hemos trabajado más. ¿Eso por qué? Porque ahora el señor con que yo trabajo es un líder social. Y entonces a él le ha tocado repartir ayuda humanitaria que le da el gobierno. Ah, ya, pero ¿qué? ¿Un funcionario, un congresista, qué? ¿Un diputado? No, el señor es de derechos humanos. Ah, ya, qué bueno. Bueno, bien, muy bien. A ver, ¿quién más trabaja? Aparte de Briana, de Jairo, de Harlan. Ana Zavala. Yo, profe. Ah, no. Ana Zavala, profe. A ver, Ana, ¿en qué trabaja? En una comercializadora de pescados y mariscos. Oye, pero porque si son, uno trae colegiera y no aporta nada. Y la señorita Ana trae marisco y, no es capaz, profe, le voy a hacer llegar unos camarones. No, mentira. Entonces, ¿por qué ¿por qué traigo a colación? Profe, ¿Sí? A ver, ¿quién? Amy Díaz. Cuénteme, Díaz. ¿En qué trabaja? Bueno, yo trabajo en una fundación sin ánimo de lucro, la parte administrativa. Bueno, esa parte yo quisiera saber por qué dice sin ánimo de lucro, que a ti no te pagan. No, sino que prestamos un servicio y ellos, las personas que hacen parte de los beneficiarios. No, lo que te quiero decir es que tú en ese trabajo no recibes remuneración económica. Sí, claro. Entonces no puede. Cuando uno dice sin ánimo de lucro, o sea, tú te estás lucrando de esa fundación, pues tú no cobrarías. Dice, no, porque es que yo lo hago por amor al arte.
¿no? Entonces, Entonces, eso, a veces cuando dice, y yo entiendo eso, no vamos a hablar sobre eso porque no, eso habría hablar sobre esa parte, sobre las clases de empresas, pero igual de todas maneras, sin ánimo de lucro, pues obviamente tienen que generar algún dinero para poderte cancelar, y no solamente a ti, sino a aquellos que colaboran de una manera u otra, ¿ya? Pero no es, se hace entender de que no es para llenarse de dinero, pero igual eso también ayuda a como a la comunidad, y te felicito que estés en una fundación de esa naturaleza. A ver, ¿quién más? Que cuente dónde trabaja, porque los que están estudiando de los sábados en la tarde porque en la mayoría de trabajar, o es que hacen algo diferente en el transcurso de la Profe, semana. buenas tardes. Profesor. Buenas tardes, Carla. También trabajo en una fundación igual que Jamie, es de la Ah, misma. ya. ¿Y Sandra? ¿En qué trabaja Sandra Zapata? Profe, yo soy asistente de gerencia de una empresa contratista. Qué bueno. Entonces, sabiendo más o menos parte de cada uno de los que trabaja y, como dice el señor Jairo, se siente bien en su trabajo como escolta, y así sucesivamente cada uno de los jóvenes que han mencionado eso. Entonces yo quiero hacerle una pregunta, ya una pregunta muy, ¿por qué usted cree o creen ustedes que tener un trabajo o un empleo actúa como factor esencial en la realización personal y social? A ver. A ver qué dice el señor Jairo. Se la repito. ¿Por qué usted cree que su trabajo lo está ayudando a usted a mejorar o a tener una relación personal y social? Aló, profe, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfectamente. Aló. Sí, lo escucho. Profesor, bueno, la verdad es que, sinceramente, o sea, por el trabajo, bueno, gracias a Dios, yo me digo que son los ingresos, que tengo un ingreso fijo y con eso yo pago mis deudas y mis cosas en la casa y me ha dado para todo. Entonces yo creo que de pronto me sirvió a mí bueno, que en el decreto presidencial quedó este trabajo exento para trabajar. Una pregunta. En ese trabajo que tienes, una preparación previa o qué? Bueno, profe, la verdad que tiene 2 años de experiencia mínimo como escolta y los requisitos que piden. Los requisitos que piden es fotocopia de la cédula, fotocopia del otro, los cursos, los certificados que lo acreditan uno como escolta ante la Superintendencia de Vigilancia. Ya. Muy bien. Entonces, estamos diciendo de que como factor, bueno, el señor Jairo dijo algo, ¿verdad? Entonces dice, todas las personas necesitamos de un trabajo como medio para poder subsistir. En ese caso, la comida, vivienda, pagar deudas, y por eso es que las personas se preparan para desarrollar una actividad relacionada con su preparación. Aunque eso particularmente a veces no se cumple. Porque hay gente que estudia algo y termina haciendo otra cosa. Por lo menos yo tengo un compañero que se graduó como odontólogo, pero él tiene sus almacenes de venta de calzado, maletines en puro cuero. ¿Ya? Entonces, él nunca ejerció su profesión, solamente su esposa como odontólogo, y él se dedicó al negocio familiar. Entonces lo hizo como para tener una profesión, pero en realidad él era por el negocio familiar, y así fue que apenas terminó, comenzó a atender ese negocio, pero no hizo el ejercer su profesión que yo haya sabido en este momento. Pero por lo menos vea que a veces uno se prepara para desarrollar una actividad en la cual usted ha hecho esa como por lo menos lo que están estudiando auxiliar contable, pues me imagino que estudian es para poder más adelante de pronto estudiar contaduría y de pronto adquirir un trabajo que tenga que ver con su carrera. Bien. Dice que hoy en día, con todas esas situaciones de índole de trabajo, la competencia es mayor. Entonces, exige que la persona esté bien preparada
y que pueda desarrollar labores de la mejor manera posible, puesto que hay una gran cantidad de personas dispuestas a reemplazar a otros. ¿Qué quiere decir eso? Se lo voy a decir de esta manera. Cuando ustedes vayan a hacer las prácticas, procuren no utilizar o estar pendiente a su móvil, que es como es el pan de cada día de hoy. O sea, no podemos desprendernos de ese aparato. Ya. Queremos estar metiditos ahí, recibiendo mensajes, chateando, mirando qué hay de nuevo, chismoseando la vida de los demás. Pero cuando usted desea adquirir trabajo por primera vez, está haciendo una práctica, evite en lo sucesivo estar metido en el celular, porque de pronto no le digan llame la atención, simplemente lo van anotando y usted, por no ser tan diligente y no tener esa capacidad de dedicarse a lo que llegó a hacer, pues pierde la oportunidad de trabajar. Ya. Yo se lo digo aquí a manera de, porque yo le digo así a mis estudiantes de salud oral y a aquellos que tengan que ver con y que escuchen, que uno cuando va a hacer y quiere conseguir trabajo tiene que desprenderse de ciertas cosas. Porque yo siempre he dicho que si usted quiere un trabajo en una empresa o que lo recomienden, mínimo usted tiene que tener el 50% asegurado si evita que le estén llamando la atención cuando esté metido en un aparato celular y no esté trabajando como bien. Normalmente, en ciertas oportunidades, una persona puede tener la necesidad de obtener un trabajo que no le agrada, pero es importante realizar el trabajo con el mayor gusto posible mientras logra conseguir un trabajo de mayor satisfacción o para el cual está preparado. Entonces vamos a hacer una pregunta. A ver, señorita, ¿cómo es la que me dijo que está? Jamie, ¿de qué te llamas, verdad? Díaz. ¿Está por ahí, Jamie? Sí, profe. En base a lo que yo le acabo de decir, ya, ¿ese es el trabajo que tú querías o es el trabajo que te salió o es porque realmente, bueno, me salió ese y le estoy ejerciendo y le ha cogido amor a ese trabajo o realmente ya lo haces porque le está generando un ingreso? ¿Ya? Eso fue una opción que me presentaron y lo hago porque me gusta y porque le cogí amor. O sea que usted comparte la idea de que uno cuando quiere salir adelante en algún tipo de trabajo tiene que hacer lo que le apasiona. Por eso le digo, a mí me apasiona ser docente, me gusta mucho mi profesión como oncólogo, pero yo el día de que yo comience a perder mi norte en alguna de las dos, yo no me retiro, porque ya uno no lo va a hacer con ese mismo amor que como se hizo al principio. Entonces, lo que dice aquí que hay que hacer lo mejor posible porque siempre hay personas que quieran tu puesto, indistintamente quién sea. Bien, uno tiene que hacer las cosas con gusto, que se sienta bien. Ahora, ¿por qué propósito? Porque usted le va a generar satisfacción y a la vez va a ser productivo para sí mismo y para la empresa. ¿Ya? Entonces, otro punto de vista que tenemos que tener en cuenta es aquello ¿Quién? apaga el micrófono, señor Edwin. Bien. Otro punto de vista es cuando algunas personas traen exceso, ya sea por obligación o por querer ganar más dinero y olvidan aspectos importantes de la vida como compartir tiempo en familia. Si bien es cierto de que uno necesita trabajar, ya, yo creo que primero está Dios, segundo la familia y tercero el trabajo. Pero ante todo, después de Dios y la familia, está uno mismo.
Entonces, yo creo que trabajar demasiado en exceso y olvidar compartir con la familia no es sano, ni para la familia ni para el mismo. Entonces, hay que dedicarle y no ser tan metidito, o sea que por lo menos hay personas que ya han trabajado a la casa. Yo particularmente no. Yo no traía trabajo a la casa. Ahora por la pandemia, pues me toca. Y trabajo más ahora que antes, ya porque solamente me limitaba a mi tiempo presencial. Ahora no, ahora tengo que estar disponible casi 20 horas para mis queridos estudiantes. ¿Ya? Entonces, que de pronto se le presenta una situación, entonces tengo que colaborar. Pero entonces, para eso, entonces ya se trabaja un poco más. Bien. Para la realización del trabajo en equipo sería satisfactorio y necesario que las personas que se relacionan en el ambiente laboral tienen la capacidad de mantener relaciones interpersonales exitosas. Para ello es necesario hacer una buena comunicación y tener comportamientos, y morales. Es muy importante también la motivación para conseguir los objetivos comunes, el deseo de realizar las labores y realizar bien el trabajo conforme a nuestras capacidades personales a fin de poder aportar al equipo. Entonces, se dice que para poder trabajar en equipo tiene que hacerse con dedicación, tener habilidades, competencia, etcétera. El trabajo nos permite crecer moralmente porque mediante el trabajo se aprende a valorar el esfuerzo y además nos cuesta a veces conseguir el dinero para mantener nuestras necesidades o deseos. Como pueden ver, hoy la situación debido a la pandemia de COVID-19, ustedes pueden ver que algunos locales han tenido que entregar por las cuestiones que los ingresos disminuyeron ostensiblemente o no tenían ningún tipo de ingreso. También algunas empresas han tenido que disminuir el personal y en algunas empresas disminuir el valor de el pago de honorario o el pago de del valor de del mes para poder tratar de subsistir. Entonces, como pueden ver, eso también tiene una bastante. Además, debemos trabajar con honradez, responsabilidad, cumplimiento y produciendo lo más y mejor posible para conseguir reconocimiento. Lo que se quiere es encontrar una oportunidad de progresar. ¿Ya? Bien. También, vamos para entonces para la tercera pregunta. ¿Ya? Para la tercera pregunta. ¿Cómo el trabajo puede mejorar la relación con los demás? La tercera pregunta es esa. ¿Cómo el trabajo o empleo, ya que como factor esencial de la realización personal y social, nos ayude a mejorar esas relaciones con los demás?
Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora, jóvenes? A ver. No, profe. Seguro. Señor Jairo. No, profe. No. Diana. No, profe, no. ¿Cuál es la segunda pregunta? A ver, ¿quién le repite la segunda pregunta a la señorita? Bueno. A ver, ¿cuál es la segunda pregunta? ¿Bajo qué condiciones? Ajá. ¿Cómo? ¿Bajo qué condiciones? Dale, Carla, gracias. Ya la vi. ¿Ya la colocaron en el grupo? Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, continuando esta última parte sobre el análisis de ese trabajo, ya. Quiero hacer una pregunta para todos, para la clase. ¿Es necesario la actualización de la información y de los conocimientos una vez usted termine su carrera? En aquellos que estudian contabilidad o ser contable. ¿Usted cree que es necesario estar actualizándose en este tipo de información? Claro. Claro, profe. ¿Por qué? A ver. Bueno, en caso de pronto los contables es que las reformas tributarias cambian. Hay muchas cosas que van de cambio en cambio y siempre uno tiene que estar informado de eso. Exactamente. Entonces, normalmente, las condiciones, en este caso, como tú acabas de decir sobre la situación tributaria, normas, leyes, reglas, etcétera, eso va cambiando. Entonces, es a veces necesario de que uno tiene que estar metidito en la actualización. Muy bien. A ver. Otra pregunta. Otra preguntita. Bien, otra preguntita. Es una pregunta. ¿Por qué es importante que usted, al tener un trabajo o un empleo, puede proyectar su futuro? A ver, ¿qué me dice? ¿En qué le puede proyectar su futuro? A ver, Harlan. Por los ingresos. ¿Cómo es la pregunta, profe? Por los ingresos. Le repito nuevamente la pregunta. ¿Por qué el trabajo, de acuerdo a que les dice el trabajo como factor esencial de realización personal y social, es importante para proyectar nuestro futuro? A ver, Harlan. Profe, yo pienso que por los ingresos, la estabilidad que genera el trabajo que tenga o lo que está desarrollando. ¿Usted cree que el futuro lo genera teniendo un trabajo simplemente por los ingresos? Claro, profe. Usted tiene un trabajo estable, fijo, y usted se proyecta para su futuro. O sea, con lo que va teniendo, con lo que va adquiriendo, usted va desarrollando su futuro, los ahorros y eso. La experiencia también. A ver, ¿qué más? Jamie dice que está. Es muy bien. Entonces podemos decir de que el tener un empleo, pero es que eso también depende de ciertas cosas. Usted puede tener un empleo, pero si usted no sabe el manejo de las finanzas, te ganas 3 y te gastas 4, ¿qué estás haciendo ahí tú? No estás haciendo nada. Haciendo nada. Porque estás siempre en saldo en rojo. Yo creo que es importante tener en cuenta de que básicamente el tener un empleo ayuda mucho a nuestro diario vivir. Ya, es increíble porque realmente lo que hace cuando se tiene demasiadas responsabilidades o cuando uno es muy responsable, pues aquellas personas que en este momento se han quedado sin trabajo, pues hay que buscar la manera a veces
cómo es de buscar el dinero. Yo creo que a veces hay gente que no dice eso. Voy a hacer la última pregunta de la tarde. Ya, que la noten. Y van a hacer sobre su opinión sobre lo siguiente. El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Eso lo dio Aristóteles. Mi pregunta es, ¿cómo usted lo interpreta con respecto al tema que acabamos de ver, que es sobre el trabajo? Entonces es la pregunta que me tienen que responder también en el WhatsApp. Ya, entonces, ya Profe, repita la pregunta. Repita la pregunta, por favor. Mire. Dice, abran comillas, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Cierran comillas. ¿Quién dijo eso? Aristóteles. La pregunta es esa. En base a esta premisa que le acabo de decir, ¿cómo se aplicaría al tema de el trabajo? Sobre este tema que acabamos de ver. ¿Cómo en un ensayo, qué pensaría? Bueno, ¿cómo así que yo tengo un trabajo y el profe pregunta sobre esta premisa? El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Entonces, pero usted da primero una retrospectiva de lo que quiso decir Aristóteles y después usted lo va a aplicar a la situación de el trabajo o empleo. No al empleo que tiene, sino en términos generales. ¿Ya? Porque no va a decir que, no, simplemente cómo se aplica, porque qué decía Aristóteles con esto, etcétera, etcétera. Entonces, para hoy tenemos 4 preguntas. Recuerde que la nota es una sola. Yo leo todo el contenido de las preguntas, la primera, segunda, tercera y cuarta, y yo le coloco una nota. No es una nota individual por cada pregunta. Es como si estuvieran haciendo un examen. Entonces yo le coloco esa pregunta. ¿Alguna pregunta que tengan, una duda sobre lo que tienen que hacer? Recuerde que si tienen alguna duda sobre el problema ambiental, les repito, está en la parte de la presentación, tiene 21 preguntas, están divididas en 2 secciones. Recuerde que tiene que ir acompañada de una imagen, y que solamente pueden elegir de todo lo que hablamos en problemas ambientales un solo problema ambiental. No se ponga a elegir ni 2, ni 3, ni 4, no, el que usted quiera. Si usted quiere elegir el de cambio climático, pues perfectamente lo puede hacer. Va contestando esas 21 preguntas. ¿Alguna duda, por favor, sobre eso? A ver, jóvenes.